No, mi apellido es Yajno. Yajno. Eso. Yajno. Ahora sí, correcto. Disculpe, pero no sabía cómo No, es pronunciar. que lo que pasa que usted leyó bien, usted leyó como estaba escrito. Sí. Oleg, los vínculos entre los argentinos y los ucranianos son vínculos históricos y de larga data, ¿no es cierto? Sí, justamente este año, en agosto, vamos a festejar el 125 aniversario de los primeros inmigrantes ucranios al país. Esto fue en el año, hace 125 años, los primeros se radicaron en Apóstoles, Misiones. Correcto. O sea, vinculado a la producción de la yerba mate. Exacto. No solamente eso, sino que el té fue introducido por ucranianos aquí al país. Mire. Y estas son semillas que trajo un sacerdote ortodoxo que primero viajó a Paraguay y después bajó a Misiones, ¿no? Correcto. Y ese trajo las semillas del té, que después fueron desarrolladas en la cercanía de Apóstoles por una familia ucraniana, Reñuk, y todo esto después se convirtió en la gran producción como hoy en día lo tenemos, como ¿no? lo sabemos. Hola, ¿y cómo es el pueblo ucraniano de hoy, del siglo XXI? ¿Cómo lo definiría usted al ucraniano promedio? Usted se refiere a los que viven en Ucrania, ¿no? Claro. Sí. Bueno, le digo lo siguiente, los ucranios son uno de los pueblos más, cultos de Europa, porque en lo que se refiere a los estudios, no solamente primarios, secundarios y universitarios, son, en un principio la base de Ucrania era la producción agropecuaria. Correcto. O sea, fundamentalmente el trigo, cebada, después maíz, ahora soja últimamente, eso es un producto que comenzó a producirse hace poco, girasol fundamentalmente. Ucrania es el exportador más importante de girasol, de aceite de girasol en el mundo. Claro. O sea, las oleaginosas es la clave de la producción ucraniana. No tanto, es decir, está bien repartido. Yo diría la clave son trigo y cebada y esos son la principal producción. Después viene el girasol y últimamente fue incorporada soja, pero soja está en menor cantidad, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿cómo está? Buen día, Judith lo saluda. ¿Ya comenzamos a ver o cuándo vamos a comenzar a ver las primeras repercusiones de todo lo que está generando la guerra en materia económica y tal vez, por qué no, de faltante de todo esto que exporta o de lo que es fuerte Ucrania? Claro, esto es un problema que ya hoy en día se siente en los mercados internacionales. El trigo subió muchísimo de precio. Sí. Y a consecuencia de eso también la harina. Ustedes se dieron cuenta que la harina subió muchísimo. Sí, acá de hecho ya tenemos el segundo aumento en el pan en menos de 2 semanas. Sí, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque los principales productores de trigo son Ucrania y Rusia, y ninguno de los dos en este momento está entregando cantidades suficientes al mercado internacional. Claro. Después otro factor que influirá va a ser el aceite de girasol, porque como Ucrania es el principal exportador de aceite de girasol, esto se va a venir frente a los combates, etcétera, reducido. Ahora, Oleg, ¿cómo le va? Claudia Palacios es mi nombre. Mucho gusto. Igualmente. Ya se habla de subas o incrementos en lo que es petróleo y lo que es gas, fundamentalmente. En Europa, por lo menos, la suba de gas ha sido importante en los últimos días a raíz de este conflicto bélico, ¿no? ¿Esos también son aspectos a considerar?
Bueno, mire, realmente Ucrania no es un gran productor de petróleo. Ucrania ni siquiera se puede autoabastecer con petróleo y gas. Por lo tanto, en una época compraba casi todo a Rusia, y últimamente eso se compraba ya directamente a otros países europeos, ¿no? Así que esto Ucrania esto no afecta, digamos, desde el punto de vista ucraniano al mercado internacional. Pero lo que sí va a influir que no se sabe qué va a hacer Rusia con eso, ¿no? Usted dio una definición cuando comenzó esta charla, para mí importantísima. Se definió como un pueblo absolutamente europeo. Así es. O sea, eso está fuera de discusión para Ucrania. Totalmente. Le digo lo siguiente. Bueno, usted sabe que, si me permite hacer una pequeña incursión histórica, pasa lo siguiente. Ucrania, que se llamó la Rus de Kiev, en sus principios por el año 1000, ya era uno de los imperios más importantes de Europa. Era más grande que Francia, que Alemania, etcétera, ¿no? Y su príncipe Yaroslav el Sabio tenía varias hijas que fueron casadas con príncipes europeos, tal es que estaban emparentados con todas las coronas más importantes de Europa. Bueno, en esa época Moscú no existía. Moscú recién apareció 200, 300 años después, como consecuencia de que el gran imperio comenzó a fraccionarse, y entonces uno de los príncipes mandó a su hijo a fundar en el medio de todo tipo de ríos con barro. Ahí estaba Moscú, y todo esto duró así. El nombre de Moscovia duró hasta el año 1700. Sí. Recién en el año 1700 Pedro, como los rusos lo llaman, el Grande, dijo que el gran imperio que él quería formar tiene que tener un gran antecedente. Claro. Entonces de ahí comenzó a tomar que la Rus de Kiev era el origen de Rusia, y no es así. ¿Se da cuenta? Claro. Y por lo tanto, él tomó el nombre de Rusia, pero en su acepción griega, porque en ruso se dice Rosia. Claro. Ahora, bueno, esto está muy confuso, y esto nunca fue aclarado debidamente, ¿no? Claro. Ahora, ¿usted esperaba una reacción más contundente de Argentina en este tema, Oleg? Completamente. Tomando en cuenta que aquí hay unos descendientes de ucranianos de más de 500,000 de personas, que están fundamentalmente radicados en Misiones, en norte de Corrientes, Formosa, Chaco, que han trabajado y han colonizado todas estas tierras. ¿Cómo puede ser que el gobierno argentino no tome en cuenta la importancia de esto? O sea, tiene que defender de una gran parte de su ciudadanía, ¿no es cierto? Bueno, últimamente hubo algunos avances en ese aspecto, pero en general es muy tibia la reacción del gobierno argentino. Pero no así del pueblo argentino, Oleg. El pueblo argentino así es. creo Ayer que se manifestó. Hemos participado de una multimilenaria manifestación desde Plaza de Mayo al Obelisco, que realmente fue conmovedor la cantidad de gente, y había de todos, el apoyo era general, no solamente de ucranianos presentes, sino que estaban los lituanos, los eslovenos, croatas, y por supuesto todo, ayudado y
por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estaba presente ahí Rodríguez Larreta, estaba presente Patricia Bullrich, Lombardi, bueno, toda la plana mayor de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Oleg, le agradecemos y obviamente siempre estos micrófonos a disposición para lo que se pueda necesitar para ayudar a nuestros hermanos ucranianos. Le agradezco muchísimo. ¿Me deja agregar una cosita más? Sí, cómo no, por favor. Mire, es muy importante saber que esta guerra, que está durando ya 12 días, fue calculada para muy breve tiempo. Bueno, la resistencia del pueblo ucraniano, que se pelean de mujeres, adolescentes y hombres, bueno, ha impedido que lo tomen así. Pero ahora hubo un cambio en la táctica de guerra de Putin. Ahora está tirando exclusivamente y directamente a la población civil. Sí. Esto es un crimen de guerra que, mire, que tendría que formarse un tribunal especial para juzgar este desastre que está haciendo, esa matanza de gente completamente digamos, desarmada, ¿no?